Estoy grabando. Entonces, hoy día el auxiliar va a tratar de anillos y cuerpos, que es una materia que ya han visto en clase. Siempre digo eso, pero es cierto. Que básicamente tiene que ver con este tipo de estructuras algebraicas que cumplen esta propiedad muy importante. Bueno, estas dos propiedades importantes. Tomamos un grupo abeliano, le metemos otra ley de composición interna, se asocia y tiene neutro y distribuye esta operación con respecto a la otra, ¿cierto? Así como la distributividad de la multiplicación sobre la suma de los reales, bueno, pero en manera general. Y en caso de que ese producto sea conmutativo, se habla de un anillo conmutativo, y en caso de que esta estructura tenga neutro para el producto, se habla de un anillo conmutativo con unidad. Y en caso de que esta estructura tenga inversos para el producto, para todos los elementos distintos del neutro aditivo, se va a hablar de un cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que vimos. Entonces, propiedades que vamos a usar esta auxiliar. Vamos a ocupar el morfismo de anillos. Importante que el morfismo de anillos cumple todo esto. Que la suma la lleva como morfismo, ¿cierto? El producto lo lleva como morfismo y la unidad la lleva a una unidad, ¿cierto? Recuerden que la unidad es el neutro de la segunda operación, el neutro multiplicativo. Y bueno, si F es un morfismo entre A y B, entonces la unidad de A va a tener como imagen a la unidad de B. Ya. Y bueno, eso creo que vamos a ocupar en el auxiliar más que nada. Esto es como lo más importante. Aunque esto igual lo vamos a ocupar mucho. Y tienen que saber esas propiedades porque no deberíamos estar justificándola mucho. Solo usarla. ¿Alguna duda con la materia o empezamos nomás? Yo tenía una duda, que si Dime. era que si demostramos que un grupo tenía inverso, después podemos como demostrar que es conmutativo con el inverso. Em, no. O sea, creo que no. Me atrevería a decir que no. Porque cuando quieres demostrar conmutatividad, quieres hacerlo con dos elementos cualquiera, ¿cierto? ¿Cuál sería Ah, como tu estrategia para demostrarlo con inverso? no, no me, es que estaba viendo como la cápsula de hoy, Ajá. entonces como la primera. Ah, ya. Entonces como que no me di cuenta cómo demostraste que se podía conmutar. Como que A por B igual a B por A y después no sé qué pasó. Creo que lo que digo en la cápsula es que se heredaba, porque Ah, estábamos ya. trabajando en un subconjunto y si tengo un conjunto grande donde todos los elementos conmutan, en particular en el conjunto pequeño van a conmutar. Ah, ok, claro. Ya. Y lo mismo pasa con la asociatividad. Esas dos propiedades se suelen heredar cuando hablamos de subconjunto. Ya. Gracias. De nada. Y ahora sí, empecemos. Mira, Sea yo tengo A, una pregunta. dime. Que en verdad, cuando yo tengo una estructura algebraica que sé por dato que es conmutativa ¿Ya? y me piden demostrar, o sea, encontrarle el neutro, si yo lo encuentro por un lado y tengo que verificarlo en el otro, o basta con decir que esto se cumple porque es conmutativa. Mientras aclares que es conmutativa, entonces no tienes que demostrarlo por el otro lado. Ah, ya, De hecho, creo que gracias. eso es lo que hago en la primera cápsula. Que demuestro que es neutro para un lado y digo, bueno, para el otro lado no lo voy a hacer porque después voy a demostrar que es conmutativo. Eso. Bueno, buena pregunta. Para que se ahorren más rápido. Ya. Entonces, sea A más por un anillo con unidad. Demuestre que si A, un elemento de A, es divisor de cero, entonces no es invertible. Ya. ¿Nos acordamos que es un divisor de cero? ¿Alguien se acuerda? Si me quisiese decir. ¿No? Ya, voy a decir. Existe un elemento en A que no es el cero, tal que A por B, ¿cierto? La segunda operación es igual a cero. ¿Ok?
Si se dan cuenta, esto en los reales no ocurre, ¿cierto? Si A por B es cero, entonces o A es cero o B es cero. Pero hay otras estructuras más extrañas, como hemos visto antes, como eh, la- los, eh, los conjuntos cocientes de la congruencia modular, que sí ocurre esta propiedad, que puedes multiplicar dos elementos que no son cero y te dé cero. Entonces nos piden demostrar que si A es divisor de cero, es decir, que si A cumple esta propiedad, entonces no es invertible, ¿ya? Y quiera que sea invertible, ¿cierto? A invertible. Y solo así, existe otro elemento A a la menos uno, ¿cierto? En A, tal que A por A a la menos uno es igual a 1. Ahí está. Donde uno es el neutro de la operación, la segunda operación. Ya. Y bueno, ¿cómo queremos demostrar que lo primero implica lo segundo, ¿cierto? Voy a mostrar. ¿Cómo se les ocurre hacerlo? Vamos calentando las cosas. Díganme ideas por el chat si quieren. ¿Cómo harían este ejercicio en el control? Vamos. F. Bueno, Tal- tenemos. ¿Cómo Yo fue? tal vez daría vuelta, o sea, pondría el negativo del A invertible. Que trataría de demostrar la contrarrecíproca. O sea, es que te piden que A no es invertible. Ah, ya sí. Habría como que negar esto, ¿cierto? Cierto, tienes toda la razón. Me equivoqué acá. Voy a demostrar que. Ahora sí. Eh, Alguien me dice multiplicar por a la menos uno. ¿En cuál de las? En esta ecuación de acá? Eso es una buena idea. Sí, sí, me dicen esta ecuación. Ya, sí. Está bien, ¿eh? Pero vamos a hacer un pequeño percance. La estrategia que vamos a ocupar es contradicción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la única manera de multiplicar por el inverso de A sería como que existiese, ¿cierto? Entonces vamos a decir, por contradicción, A va a ser divisible de cero y A va a ser invertible. ¿Ya? Vamos a asumir eso y vamos a llegar a un absurdo. Entonces, como A es invertible, existe su inverso, ¿cierto? Em, Como A es divisor de cero, entonces existe un elemento que es distinto de cero en A, tal que A por B es igual a B por A, que es igual a cero. A mí me faltó la última vuelta. Y aquí también. Em, entonces, como dijo su compañero Diego, vamos a tomar esta ecuación. ¿Ok? Vamos a decir B por A es igual a cero, ¿cierto? Y vamos a multiplicar por A a la menos uno a la derecha. Entonces nos va a quedar B por A a la menos uno, cero por A a la menos uno, ¿cierto? Una de las propiedades del anillo es que el cero aniquila, ¿cierto? Cero por algo es cero. Y por otro lado, una de las propiedades del anillo es que el producto asocia, ¿ok? Son propiedades del anillo. Asoc, cero, aniquila. ¿Ya? Y bueno, y B, o sea, A por A a la menos uno, como A es invertible y de inverso A a la menos uno, esto nos va a dar que esto es uno, ¿cierto? Uno siendo el neutro de la multiplicación. B por uno es igual a cero. Y como es neutro de la multiplicación, va a dar que B es igual a cero.
Y aquí llegamos a la contradicción. ¿Por qué? ¿Que me diga alguien? Porque Mira, B no podía entonces, ser 0. Bien, eso mismo. Exacto. Entonces, asumimos que A era divisor de 0 y A era invertible. Entonces, llegamos a que la manera de que A por B nos dé 0, siendo A invertible, es que B sea 0. Pero entonces A no es divisor de 0. Porque el elemento que lo multiplicaba para obtener 0 en realidad era 0. Y esta era una ecuación como trivial, por así decirlo. Eh, Luego, tenemos la conclusión, ¿cierto? Si A es divisor de 0, entonces A no es invertible. Ya, esta era cortita. ¿Alguna duda? Yo tengo una, o sea, sí entendí todo el desarrollo, Ya. pero como ¿cuál fue la intuición para elegir eso de multiplicar por A a la menos uno? Bueno, ocupar la hipótesis. Primero que nada es eso. Tenemos dos hipótesis y queremos ocuparlas. Así que tenemos que ver dónde la metemos en cualquiera de estas dos ecuaciones. Em, lo otro que... habían dos maneras, ¿cierto? O bien lo que hicimos nosotros, que multiplicamos esto por a la menos uno, ¿cierto? Para invocar la hipótesis esta. O bien multiplicábamos esto por b para invocar esta hipótesis. ¿Cachai? Entonces tengo dos hipótesis, quiero ocuparla, así que voy a ocupar una en la ecuación de la otra, para tratar de llegar a algún absoluto. Si acá multiplicaban por b, te iba a dar, en el lado izquierdo te iba a dar 0, y en el lado derecho te iba a dar b. Iba a ser lo mismo, ¿cierto? Ok, a por Ya, b. ¿Cachaste o no? dale, gracias. Sí, sí. Ya. Esa es una buena pregunta, cabrón, en general. Cuestiónense por qué hacemos los ejercicios de esta manera. Eh, y en general, no pauteen a diestra y siniestra. Siempre que vean como una pauta, cuestiónense por qué el profe lo hizo así, o por qué los auxiliares lo hacen así, o por qué se corrige así. Onda, ¿qué tiene que ver con lo que vimos en cátedra y etc. etc. Ya. P2. Sea R más por un anillo conmutativo con unidad y un subconjunto de R, que es I, se va a ir a ideal de R si I más es subgrupo de R más y además se tiene la propiedad ideal, ¿cierto? Que es que para todos los elementos de R y para todos los elementos de I, el producto de ellos va a estar en I. Entonces, si yo tengo un elemento de R cualquiera y un elemento de I y los opero, se me va a quedar en I. ¿Ok? Es una propiedad súper fuerte y que se ocupa harto. En el DIM al menos. Así que si se van al DIM la van a ver harto. Entonces, la primera parte nos dicen dado A en R, se define el aniquilador de A como el conjunto de todos los elementos en R que al multiplicarlos por A nos dan 0. Nos piden demostrar que el aniquilador de A es un ideal de R. Para cualquiera, ¿cierto? Es una cualquiera en R. Entonces, nos piden demostrar que es un ideal. Y este conjunto es ideal si solo si cumplen estas dos condiciones, ¿cierto? Nos la acaban de definir. Entonces vamos a demostrar las dos. Entonces, primero vamos a demostrar que el aniquilador, uy, soy muy malo escribiendo, perdón. Aniquilador de A con la suma es subgrupo de R más, ¿cierto? Ya. Ustedes saben demostrar por subgrupo, o sea, ustedes saben demostrar qué es un subgrupo, ¿cierto? Tenemos que comprobar tres cosas. ¿Me pueden enumerar esas tres cosas? Que era no vacío, que era subconjunto y que se podía operar, por eso, como que es Claro, eso de la cerradura. exacto, es la propiedad compacta de subgrupo, que habla de la cerradura. Muy bien, efectivamente esa es la manera. Entonces vamos a hacerlo así. Bueno, empecemos con la más fácil. En este caso, la más fácil es que el aniquilador es subconjunto de R. ¿Y esto por qué? Porque el aniquilador solo contiene elementos de R. ¿Ok?
em, esto es todo lo que necesitan demostrar en un conjunto, ¿eh? Nada. Listo. Listo. El conjunto se define como elementos de R que cumplen una propiedad, así que sí o sí va a ser subconjunto. ¿Ok? Ya. La siguiente es no vacía, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el elemento que siempre está en un subgrupo? Y que por lo tanto suele ser el que usamos para el no vacío. El neutro. El neutro. Muy bien. Entonces vamos a ver que el neutro está acá. En 0 pertenece al aniquilador de A. Pues, bueno, si 0 pertenece al aniquilador de A, 0 por A me daría 0, ¿cierto? Y eso sucede, ¿cierto? No quiero dudas acá. O sea, sí, quiero que tengan claro. Si tienen una duda, que me lo digan ahora. Eh, los elementos del aniquilador cumplen que al operarlos con A nos dan 0. Nosotros tenemos que el 0, al operarlo con A, nos da 0, por lo que el 0 pertenece al aniquilador. Eso es todo lo que hicimos acá. ¿Alguna duda? Ya, y ahora vamos a mostrar la propiedad compacta. Pero compacta. Para todo X e Y en el aniquilador, X más menos Y pertenece al aniquilador. Ya, ojo acá. Estoy ocupando la notación de suma, ¿cierto? Porque estoy demostrando que eh, es subgrupo con la primera operación. ¿Ok? Entonces, sean X e Y en el aniquilador de A. En particular que cumplen que X por A es 0 y que Y por A es 0. ¿Cierto? Bueno, estos dos son el mismo elemento, ¿cierto? Y A es el mismo elemento que 0, por lo que tienen el mismo inverso aditivo. Entonces, menos Y por A es igual a menos 0, que es 0. ¿Cierto? Y recordemos, en nuestro resumen, bueno, una de las propiedades del anillo, está el inverso de un producto, va a ser el producto de alguno de ellos con el inverso del otro. Entonces, en particular, voy a tener que menos I por A es igual a 0. ¿Vale? Bueno, entonces, tengo que X por A es igual a 0 y que menos I por A es igual a 0. Entonces voy a sumar estas dos ecuaciones, donde sumar es el sentido abstracto, ¿cierto? De usar la primera operación y voy a sumar para ambos lados, ¿cierto? Se voy a tener X por A más menos I por A igual a 0 más 0. Bueno, 0 más 0 es 0. Y aquí voy a ocupar el hecho de que es un anillo y por lo tanto el producto distribuye sobre la suma. Entonces, esto de acá va a ser igual a que a esto de acá. X más menos I. ¿Cierto? Esto es porque en un anillo se cumple que A por B más C es igual a A por B más A por C y B más C por A es igual a B por A más C por A. Y bueno, esto de acá es igual a C. ¿Y qué significa esto? Que este elemento pertenece al aniquilador de A.
¿cierto? Recordemos la definición del aniquilador. Uy, se puso borroso. Eh, son todos los elementos de R, que al multiplicarlos por A, uy, te da 0. Entonces, implica que X más menos Y pertenece al aniquilador de A. Listo, tenemos la propiedad compacta, ¿cierto? Como X e Y eran arbitrarios, para todo X e Y en el aniquilador, X más menos Y pertenecen al aniquilador. Y luego, como se cumple la propiedad compacta, es no vacío y es subconjunto, vamos a tener que el aniquilador con la suma es subgrupo de el anillo. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una pequeña duda. Dime. Cuando en la página anterior, creo que era, o en esta, no me acuerdo, ¿Ya? llegaste a que menos I por A era 0. Sí. Ahí yo podría haber dicho que menos I está cumpliendo, o sea, está perteneciendo al aniquilador y que después sumaba con X y se tenía. Eh, O sea, después o sea, hacía como que si menos I pertenecía y X pertenecía, en particular la suma de los dos iba a pertenecer al aniquilador. es que eso es lo que quieres demostrar. Ah, ya. Entonces ¿Cierto? tengo igual como que hacer como largo, así como en Claro. realidad, ya. Como tú me mencionaste antes, la propiedad compacta es la propiedad de cerradura. Entonces, si tú dices que, bueno, si X pertenece a A y menos Y pertenece a A, entonces su suma pertenece al aniquilador, perdón. Estoy Eh, usando lo que quiero demostrar. exacto. Ya, ya, perfecto. Como para no hacerlo. Mañana sería. No, sí, tienes que hacerlo. Ya. Buena pregunta. Bueno, pero ¿qué queríamos resolver? Es una buena pregunta. Acabamos de demostrar que es subgrupo, pero nos piden demostrar que es un ideal. ¿Y qué era un ideal? Bueno, era un subgrupo que cumplía esta propiedad. Entonces vamos a demostrar ahora que cumple la propiedad, que es la propiedad del ideal. No sé por qué se pone así, de verdad que lo siento. Em, a ver qué color ocupe. Ya, el azul. El 2 es la propiedad ideal, ¿cierto? Que para todos los elementos del anillo, le ponemos R porque es ring, ¿cachai? Y para todos los elementos del aniquilador, R por A pertenecen al aniquilador, ¿cierto? Esa era la propiedad del anillo, o sea, del ideal. Aquí está. Para todos los elementos del anillo, para todos los elementos del ideal, R por X pertenece al ideal. Es lo mismo. Ya. Entonces nos vamos a dar un elemento del anillo cualquiera y un elemento del aniquilador cualquiera, ¿cierto? Queremos demostrar que R por A pertenece al aniquilador, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ocupar nuestra hipótesis. Que, oye, espera, A es un terrible, me acabo de dar cuenta, perdón. A es una terrible letra para ocupar esto. Vamos a cambiarlo por X. Ahí está. Eh, ya, que X pertenezca al aniquilador significa que X por A es 0, ¿cierto? Bueno, entonces tenemos esta ecuación y queremos demostrar, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que R por X pertenece al aniquilador y esto sí solo si al multiplicarlo con A nos da 0, ¿cierto? Entonces, ¿en qué diferencia mi hipótesis con lo que quiero demostrar? En esa guerra, ¿cierto? Ya, pues. Entonces, agreguémosla. Premultiplicamos por R. Premultiplicar es multiplicar a la izquierda. Y postmultiplicar es multiplicar por la derecha. Y se ocupa harta esa anotación en álgebra lineal, que es un ramo que van a tomar. Bueno, después, ahora mismo. Entonces vamos a tener R por X por A es igual a R por 0. ¿Cierto? Afortunadamente R por 0 es 0. Por una propiedad del anillo. Y en un anillo
el por asocia. Entonces podemos decir R por X por A es igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que R por X pertenece al aniquilador de A. ¿Cierto? ¿Me siguen acá? Y bueno, 1 y 2 implican que el aniquilador es ideal de R. ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Todo mal? ¿Alguna duda? Perdón, tengo el chat cerrado. Perdón. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Cheri. Bueno, ya. Esto lo pueden hacer en un control, ¿ah? O sea, les puede pasar en el control que les definan algo nuevo y tengan que ocupar como sus propiedades para ver cosas. Y ocupando las propiedades que vieron en clase. Entonces vamos a usar la B. ¿Ya? La B nos dicen sea I un ideal de R. Mira, aquí ya nos olvidamos del aniquilador. Sea I un ideal de R, demuestre que si existe un elemento en I invertible, entonces I es R. ¿Ya? Y esa es una propiedad súper potente, si lo piensan. Si el ideal tiene al menos un elemento que sea invertible, entonces ese ideal era como el ideal trivial, por así decirlo, ¿cierto? Era el mismo de R. Ya. Entonces, la parte B o 2, no sé, B, digámoslo así, nos dicen que I, ideal de R, y nos piden demostrar que si existe un elemento en I invertible, entonces I es igual a R, ¿cierto? Bueno, que I sea ideal de R, ¿qué nos dice? Que I más es subgrupo de R más y que se cumple la propiedad ideal. Y que existe un X invertible significa que existe un X en I tal que, perdón, existe, existe otro elemento que está, bueno, no hace falta que esté ni el inverso, podemos ponerlo en el anillo, ¿ok? Tal que X por X a la menos 1 es igual al neutro, que es igual a X a la menos 1 por X, ¿ok? Entonces, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar esta igualdad. Y bueno, esto es una igualdad de conjuntos y necesito que me digan ahora mismo una estrategia para igualdad de conjuntos. Doble inclusión. Doble inclusión. Y hay una que es muy fácil. Necesito que la vean ahora. Que y Hice es un un conjunto de conjunto, R. Muy bien. ¿Y por qué? porque es un grupo. Porque es subgrupo, ¿cierto? Súper bien. Eh, subgrupo. Uy, eso no sé escribir. Ahí está. Ya. Perdón por estar tomando energética en medio de la clase, pero estoy a punto de quedarme dormido. Ya, entonces, nos creemos los bacanes y vamos a escribir esto. Basta probar R subconjunto de I, ¿cierto? Por lo de acá arriba. Entonces, ¿cómo demostramos la inclusión? Tomamos un elemento de la izquierda y demostramos que está en la derecha. Sea X en R, ¿cierto? Y entonces bastaría demostrar que X está en Y y terminaríamos el ejercicio. Entonces, bueno, ahora mismo como que no se nos pueden ocurrir muchas cosas. Así que lo que vamos a hacer es ver un poco qué era la propiedad ideal. Recuerden, trabajar con todas nuestras hipótesis. La propiedad ideal nos decía que para todos los elementos del anillo y para todos los elementos del ideal, su operado estaba en el ideal, ¿cierto? ¿Y qué otra hipótesis teníamos? Que existe un elemento en el ideal que es invertible. Entonces, bueno, X está en el ideal y su inverso está en el anillo, ¿cierto? Por lo que X, operado con su inverso, perdón, voy a hacer bien el orden, pero creo que da lo mismo. X operado con su inverso va a estar en el ideal.
¿Esto por qué? Por la propiedad ideal, que tenemos que es cierta porque y es ideal. Y bueno, este elemento es E. Entonces el neutro pertenece al ideal. Y ya, eso nos facilita mucho las cosas, ¿cierto? Porque el neutro nos gusta mucho usarlo. Luego tenemos que el neutro pertenece al ideal. Espera, aquí estoy ocupando una notación muy mala. Voy a poner ya, de nuevo. Que tengo un R del anillo y quiero demostrar que está en el ideal. Entonces, ocupo mi elemento invertible y gracias a él demuestro que el neutro está en el ideal. Y ahora como el neutro está en el ideal y mi elemento cualquiera está en el anillo, ocupo la propiedad ideal y me va a dar que R por E está en el ideal. Y R por E es igual a R. Ya. Una pregunta. ¿Me falta algo? Ya, ese silencio me denota inseguridad. No me falta nada. Recuerden lo que dijimos antes. Basta probar que R sea subconjunto de I. Tomamos un elemento en R arbitrario y demostramos que está en I. ¿Cierto? Luego, R es subconjunto de I. Y como I era subconjunto de R, por ser subgrupo, y es igual a R, que era lo que queríamos demostrar. Vamos, más seguridad. Ya. ¿Alguna duda con este ejercicio? Aquí la clave era ocupar la propiedad ideal. Y si se dan cuenta, si el neutro está en el ideal, entonces como que nos ayuda mucho a encontrar todos los elementos. Ya, parece que todo bien. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio. Si tienen alguna duda, me dicen. Vamos a pasar a la P3. Que bueno, yo no quiero decir que son la misma pregunta, pero son casi la misma pregunta. Son casi la misma pregunta. Y si lo ven un poquito con detalle, se van a dar cuenta. Ya. Veamos la P3. La P3 nos dice, sean A más por y a 0, suma círculo y punto círculo, dos anillos con neutros aditivos 0 y 0', y unidades 1 y 1' respectivamente. Y sea F de A a 0 un homomorfismo de anillos. Se define I como todos los X en A cuya imagen sea 0. Este conjunto se le conoce como el núcleo de la función. Lo van a ver también en álgebra lineal. Entonces, mira cómo los preparamos para el ramo siguiente. Demuestre que I más es subgrupo de A más. Ya. Como dijo antes Valentina, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Necesitamos demostrar tres cosas para que sea subgrupo. Primero, es que I sea subconjunto de A, ¿cierto? Y subconjunto de A porque está definido con elementos en A. ¿Ya? Mm. Así que bueno, vamos a decir que sí. Si lo quieren justificar bien, lo que tendrían que hacer es decir, bueno, si X está en I, entonces X está en A y f de X es igual a 0. Y bueno, listo. X pertenece a A. Esa es como la justificación formal. Pero bueno, si se dan cuenta, lo pueden decir simplemente como, bueno, X, o sea, Y está definido con elementos en A, por lo que en particular es su subconjunto. Ya, ahora hay que ver lo importante, ¿cierto? Que Y es no vacío. ¿Y qué elemento vamos a ocupar? Lo dijo un compañero, a ver, voy a buscar la lista, no me acuerdo muy bien los nombres. Matías, si no me equivoco, lo dijo antes. No sé, Matías, confírmame si es que fuiste tú. Y si no, que me diga. Buena Eh, pregunta. bueno, ocupamos el neutro normalmente para demostrar esto, ¿cierto? Entonces, veamos que 0, probemos que 0 pertenece a I,
¿cierto? En efecto, f de 0 es igual a f de 0 más 0, ¿cierto? Porque el 0 es neutro en A. Como f es morfismo, esto va a ser f de 0 más círculo f de 0. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Le puedo decir suma tropical y producto tropical? ¿Les molesta si les digo así? De ahí les cuento la historia de eso, pero ¿les molesta? ¿No? ¿Sí? No, pero me gustaría saber Para por nada. qué. También quiero saber. Se los cuento en el break, ¿ya? Ya, entonces. F de 0, suma tropical F de 0, ¿cierto? Y bueno, tenemos esta igualdad. Y a ambos lados podemos hacer la suma tropical con el inverso de este elemento. La pregunta es, ¿existe este elemento? A0 es un anillo. En particular, A0 con la suma tropical es un grupo abeliano. Y un grupo tiene inversos para todos sus elementos con la suma. Así que sí puedo hacer. ¿Ya? Luego tengo que implica esto, que f de 0, suma tropical, uy, suma tropical con menos f de 0 es igual a f de 0, suma tropical f de 0, suma tropical menos f de 0. Bueno, y esto es harto matraca, pero básicamente ustedes acá asocian, cancelan, le da un 0 y es neutro y les queda f de 0, ¿cierto? Y aquí, bueno, no tienen que asociar, ¿cierto? Cancelan porque menos f de 0 es el neutro aditivo de, o sea, el inverso aditivo de f de 0. Luego esto nos queda 0'. ¿Qué era 0'? 0' era el inverso de A0. ¿Ok? O sea, el 100 neutro. Luego, f de 0 es igual a 0'. Y bueno, ¿por qué estábamos haciendo todo esto? Es una buena pregunta. Porque queríamos mostrar que 0 estaba en este conjunto. Entonces, 0 está en A y f de 0 es 0'. Por lo que 0 pertenece a I. Ya. Espero que haya quedado claro esa parte. Por último, vamos a demostrar la propiedad compacta. ¿Cierto? Para todo X e Y en el núcleo, en Y, perdón, X más menos Y está en el núcleo. No voy a decir el núcleo todo el rato, perdón. Bueno, entenderán que... Entenderán que no me alcanza la hoja, así que lo voy a pasar al otro. Listo. Ya, vamos a demostrar esto. Ya, entonces, sean X e Y elementos de Y, el núcleo. Como pertenecen a Y, vamos a tener que f de X es 0 y f de Y es 0. ¿Cierto? Y bueno, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que X más menos Y está en Y. Esto es equivalente a que f de X más menos Y es igual a 0. ¿Cierto? Bueno, entonces acá tengo que hacer como el mismo truquito de la pregunta anterior. Bueno, digo f de Y es 0. Entonces sus inversos van a ser los mismos, ¿cierto? Entonces, menos f de Y es igual a menos 0, que es 0. Y bueno, esta propiedad la vieron, ¿cierto? Que en un morfismo el inverso puede entrar y salir. F de menos Y es igual a 0. ¿Cierto? Luego, uy, luego f de... Ay, lo siento. F de... bueno, podemos sumar esta ecuación con esta ecuación. F de X más f de menos Y es igual a 0 más 0. Y aquí esta es la suma tropical. ¿Cierto? ¿Por qué la suma tropical? Porque estamos operando en A0. Recuerden que F va de A a A0. En A opero con suma, pero en A0 ocupo con suma tropical.
Ya terminamos esto y hacemos el break. Em, entonces, de A a 0. Entonces estoy trabajando con elementos en A0, por lo tanto tengo que sumar con suma tropical. Muy importante eso. Entonces, f de x, suma tropical, f de menos i, es igual a 0, prima. Aquí me equivoqué en todo. Es 0 prima. Suma tropical es 0 prima. Bueno, esto es 0 prima, por un lado. Y esto es morfismo. Entonces puedo decir esto. ¿Cierto? Puedo meterlo todo en una función. Con la suma, en esta vez en A. Esta es la suma de A y no la suma tropical de A0. Y bueno, que la imagen de este elemento sea 0, nos dice en particular que este elemento pertenece a el núcleo. ¿Cierto? Luego probamos que era no vacío, que era subconjunto y que cumple la propiedad compacta. Por lo tanto, el ideal con la suma es un subgrupo del anillo con la suma. Creo que este no era R. Creo que este era A. A. Ya, listo. Bueno, hay que darle el break. Hay que darle el break. Les iba a explicar lo de suma tropical. Voy a pausar la grabación. Reanudar grabación. Estamos grabando de nuevo, creo. Estamos al aire. Y acabamos de demostrar que I es subgrupo de A. Y ahora vamos a demostrar que para todos los elementos en A, y para todos los elementos en I, A por B están en I y B por A está en I. Ah, y esto se parece mucho a esto, ¿no? Si yo les digo que es la misma pregunta, pero con otra onda. Ya, entonces, voy a hacer otra hoja, porque soy muy malo distribuyendo el espacio. Pero ahí demuestre que para todos los elementos en... Se me olvidó el nombre de los conjuntos. Ahí. Para todos los elementos en A, para todos los elementos en I, tiene que A por B está en I y B por A está en I. Ah, ya, entonces démosle. Eh, ¿Cómo demostramos esto? Ocupando los cuantificadores sabiamente, ¿cierto? Para todo, hay que decir, bueno, sea A en A, B en I, arbitrario, ¿cierto? Y por ahí demuestre que A por B y B por A están en I, ¿cierto? Ya, que B esté en I, ¿qué significa? F de B sea cero, ¿cierto? ¿Por qué? Por cómo definimos I. Recordemos cómo definimos I. Y son todos los elementos de A cuya imagen es el 0'. ¿Veis? Ahí me equivoqué. Entonces, ya, estoy haciendo clase, mamá. Entonces, que B esté ahí significa que su imagen es 0. ¿Qué quiero demostrar? Que A por B está en I. ¿Qué significa eso? Que F, bueno, vamos a escribirlo en naranjo, ¿cierto? Quiero demostrar que F de A por B es 0 y que F de B por A es igual a 0. Claramente van a ser parecidas las demostraciones, así que vamos a enfocarnos en una. Si esto es 0, vamos a tener que F de A, suma tropical, F de B es 0, ¿cierto? Ya, vamos a ir como por esta onda. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos que F de B es 0, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, en efecto, F de A por B es 0. Y vamos a demostrarlo, ¿cierto? No podemos decir, oh, bueno, es eso y listo. Bicho, Dime. ¿es cero o cero prima? Sí, sabía que iba a preguntar eso. Sabía que iba a preguntar. El 0', perdón. Entonces, tenemos que, bueno, si A pertenece a A, entonces F de A pertenece a 0, ¿cierto? Y podemos ver que F de A
Bueno, tenemos que, perdón, me desordené mucho, ahora sí. Tenemos esta ecuación es cierta. Entonces la vamos a multiplicar, la vamos a premultiplicar por f de a, ¿ya? Nos va a dar f de a por f de b es igual a f de a por 0'. Y ojo que acá esto es un producto tropical, ¿cierto? Ya, tenemos que A0, estamos trabajando ahora en A0, ¿cierto? Son todos elementos de A0. Tenemos que A0 es un anillo, por lo tanto, el 0 aniquila. Ya va a quedar 0'. Tenemos que F es morfismo, por lo que F de A, producto tropical, F de B, es F de A por B. Ajá, y esto era lo que queríamos demostrar, ¿cierto? Luego, A por B pertenece a I. Y bueno, demostramos una de las dos partes, ¿cierto? La otra parte sería hacerlo así. Sería postmultiplicar por F de A, la ecuación original. Y nos quedaría F de B, producto tropical, F de A, es igual a 0', producto tropical, F de A, que como es anillo, esto de acá nos va a dar 0'. Este lado de acá, por ser morfismo, nos va a dar F de B por A. Y como F de B por A nos da 0', entonces B por A pertenece al I, ¿cierto? Al núcleo. Y listo, ¿cierto? Eso era lo que queríamos demostrar. Cuadradito, cuadradito. Bueno, aquí van los tropicales, ¿cierto? Que no les dé sed. Recordemos, queremos demostrar esa propiedad. Que A está en A, B está en I, entonces su producto va a estar en I. En cualquier orden. Tomamos elementos cualquiera, uno en A, uno en I. Nos dimos cuenta que como este cabro está en I, su imagen es 0. Entonces, tenemos esta igualdad. Y a partir de esta igualdad podemos llegar a estas otras igualdades. Bueno, a esta igualdad en particular, ¿cierto? Que es equivalente a lo que queríamos demostrar. Y listo. Esa fue la estructura de la demostración. ¿Alguna duda? Parece que no. Me avisan si voy muy rápido, si quieren anotar algo. Ya, la parte C. Si existe un elemento en I invertible, queremos demostrar que A es igual a I, ¿cierto? Esa es la siguiente parte. Vamos a enunciar. Existe un elemento en I que es invertible, demuestra que A es igual a I. Ya ustedes dirán, bueno, igualdad de conjuntos se demuestra, como mencionaron antes, por doble inclusión. Que I sea subconjunto de A es evidente por cómo definimos I. ¿Cómo definimos I? Y son elementos de A que cumplen una propiedad. En particular son elementos de. Por lo que esta desigualdad, o sea, esta inclusión es fácil. Hay que demostrar esta. ¿Ok? Bueno, tenemos que existe un X en I invertible. Es decir, que existe un inverso. ¿Dónde está? En A. No sabemos si necesariamente está ni en ti. Tal que X por X a la menos 1 es igual a X a la menos 1 por X. Y eso es igual a 1. Y 1, recordemos que no es el 1 el número, sino el neutro multiplicativo para la operación por. ¿Ok? Ya. Entonces, este ejercicio no es fácil. Ya, vamos a... tenemos esta igualdad acá. Tenemos que f de x por x a la menos 1. Uy, perdón. Es igual a 1. Por lo que sus imágenes van a ser iguales. X por x a la menos 1 es igual a 1. Perdón, a f de 1. Y bueno, f de 1, y aquí vamos a ocupar lo que les dije antes, al principio del auxiliar. Aquí vamos a ocupar que f es un morfismo entre anillos y lleva neutro multiplicativo
en neutro multiplicativo. Entonces, f de 1 es 1'. Esto no parece un 1. Ahora sí. Es 1'. Ya, pero ¿qué tenemos acá? Que x pertenece a y, ¿cierto? Y aquí les debería empezar a hacer un poco de ruido la cosa. F de x es 0'. Entonces yo puedo desarrollar este lado, esta parte de acá, como f es morfismo, me va a dar f de x, producto tropical, f de x a la menos 1. Y esto de acá es 0, ¿cierto? 0. Se puede tener, perdón, 0'. Entonces esto va a ser igual a 0', producto tropical, f de la inversa de x, y sabemos que absorbe, esto es 0', ¿cierto? Entonces, luego 0' es igual a 1', que es algo muy raro, ¿cierto? Pero bueno, que vamos a decir. Y en particular vamos a tener que f de 0' es f de 1, que yo creo que este es como el resultado importante, ¿ok? Entonces, Oye, Vichy, dime, me perdí porque dijiste que f de x era 0'. f de x es 0', porque la hipótesis me dice que existe un elemento en y que es invertible. Y este elemento está en y. ¿Y qué significa estar en y? Que su imagen sea 0'. ¿Cierto? Ah, ya, sí. Ya, bacán. Entonces, ya, ese es nuestro resultado importante. Entonces, ¿qué queríamos demostrar? Queríamos demostrar que A es un conjunto de Y. Entonces, sea un elemento de A cualquiera. Luego, f de A es f de A por 1, que es f de A, producto tropical f de 1, que es f de A, producto tropical 0', que es 0'. Luego A pertenece al núcleo. Y ahí vamos a explicar f morfismo, ¿cierto? F de 1 es 0', 0' aniquila, y este paso de acá es definición de I. ¿Quedó clara esta parte? A mí me hizo mucho ruido, ¿cierto? 0' igual a 1', es como raro. Es como raro. ¿Podéis Eh, como recopilar como lo que hiciste? ya. Queríamos demostrar que A es un conjunto de I, porque queríamos demostrar esta igualdad, ¿cierto? Y tenemos una de las contenciones que es más o menos fácil. Así que queremos demostrar la otra. Y para hacer esto, tenemos que tomarnos un elemento en A y demostrar que está en I. Nos damos cuenta que si existe un elemento en I invertible, vamos a tener dos propiedades. La primera es que como está en I, su imagen va a ser 0'. Y la segunda es que existe otro elemento en el anillo, no necesariamente en I, que al ser multiplicado de 1. ¿Cierto? A partir de esto trabajamos un poquito esta igualdad de aquí. Dijimos, bueno, apliquémosle la imagen y veamos qué pasa. Bueno, f de x por x a la menos 1 es f de 1. ¿Cierto? Vamos a olvidarnos de esto. Y esto a su vez, como f es morfismo, lo puedo separar con el producto tropical. Y como f de x es 0', puedo reemplazar este término con 0'. Voy a dar 0', producto tropical, f de la inversa de x, y esto es 0', ¿cierto? Porque el 0 es neutro aditivo y anillo para el producto. Y llegamos a esta igualdad. Y gracias a esta igualdad, bueno, esta igualdad viene de acá, ¿cierto? Gracias a esta igualdad, vamos a tener sea un elemento en A, entonces ese elemento se puede escribir como A por 1, y lo puedo separar por morfismo, y entonces estoy multiplicando por un 0, entonces f de A siempre es 0. Y por lo tanto, A pertenece ahí. Entonces demostré la contención que quería, ¿cierto? Que era esta de acá. Luego A es su conjunto de I. Eso implica que A es igual a I. Terminamos el ejercicio. ¿Se cachó? Quizás me quedó un poco desordenado.
Ya. Lo importante acá era ocupar las hipótesis, ¿cierto? Ocupar que el X pertenecía ahí y que era invertible. A partir de eso, encontrar una regla general para que, para que se cumpliera esto. F de A es igual a I. Porque nosotros queríamos demostrar que A pertenecía a I, dado que A perteneciera a A, ¿cierto? Y esa regla general fue encontrar que la imagen del neutro fuese cero. De esa manera podemos aniquilar todos los términos. Sí, cacho. Sí, ¿no? Señales de vida. Mira, Sofi dijo que se cacho. Estoy ocupado. Ah, ¿hay alguien ahí? Además de la Sofi. Si tienen alguna duda, me la dicen. Si quieren que voy a hacerle un poco de zoom out para que se vea todo. Ese es todo el desarrollo. Si quieren, lo hago de nuevo. En otra hoja. No, sí, o sea, yo también. Ya, bueno, ahí hay más señales de vida. Me estaba preocupando, dije, quizá era muy difícil esta parte. Ya, vamos a seguir entonces. Permiso. Voy a volver al zoom original. Ya, y esta es la última parte de demuestre que si A más por es cuerpo, entonces F es cero o F es inyectiva. ¿Ok? Bueno, demostrémoslo. Queremos demostrar, y nótense aquí esta técnica que voy a ocupar. Queremos demostrar esto, ¿cierto? Esto es lo que queremos demostrar. Esta es la proposición lógica que queremos demostrar. Que o bien F es cero o bien F es inyectiva. Y esta proposición es equivalente. Nótense aquí. Si F no es cero, entonces F es inyectiva. ¿Ya? Es equivalente a demostrar esto de acá, esta implicancia. ¿Cierto? Porque acá tengo P o Q. Eso es equivalente a no P implica Q. Entonces voy a ocupar esta estrategia para demostrarlo. ¿Se entendió eso? Ya, bacán. Bueno, eso lo pueden hacer en general. Si les piden demostrar uno lógico, pueden suponer que una es falsa y demostrar que la otra es verdadera. Porque, por esto, por la caracterización de la implica. ¿Ya? Entonces vamos a demostrar esto de acá. ¿Sacarlo? Entonces, demostramos que F es inyectiva, si es que F no es, sea X e Y en A. ¿Ya? Tal que F de X es igual a F de Y. Bueno, como en todas nuestras demostraciones de inyectividad, queremos llegar a que X es igual a Y, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Y cuál es la intuición de esto? Si X es igual a Y, entonces X menos Y, o bueno, X más menos Y, es igual a cero. Entonces, F de X más menos Y es igual a cero, ¿cierto? Bueno, a F de cero. F de cero es igual a cero. Y así. Entonces, vamos a tratar de construir algo parecido. ¿Y cómo podemos empezar a construir eso? Dejando un cero en un lado y ordenando las cosas en el otro.
Entonces lo que vamos a hacer aquí va a ser postsumar el neutro de f de y. O sea, el inverso de f de y. ¿Cierto? Con la suma tropical. Luego vamos a tener que f de x, suma tropical, menos f de y, es igual a f de y, suma tropical, menos f de y. Y bueno, menos f de y es el inverso de f de y, por lo que esto es 0. ¿Cierto? Y como esto es morfismo, como f es morfismo, vamos a tener f de x más, y bueno, lo que vimos antes, que el inverso puede entrar al morfismo. Más menos y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, acá tenemos dos casos posibles. Si x es igual, bueno, si x más menos y es igual a 0, estamos listos, ¿cierto? Porque de ahí sumamos y a ambos lados y vamos a tener que x es igual a y. Perdón, perdón. Ya, entonces veamos que el otro caso no funciona. Si o no funciona o bien llegamos a lo mismo, ¿cierto? Si x menos y no es 0, entonces f de x menos y es 0 prima, ¿cierto? Acá, perdón, 0. Vamos a tener que f de x más menos y es 0 prima. Y aquí, bueno, tengo que este elemento no es 0, por lo que la imagen, o sea, por lo que tiene inverso. El elemento tiene un inverso multiplicativo. ¿Y por qué? Ahí estoy ocupando la hipótesis de que es cuerpo. ¿Cierto? Recuerden que todos los elementos que no son 0 tienen un inverso multiplicativo. Entonces voy a multiplicar por la imagen de el inverso de esta cuestión. ¿Ok? Entonces me va a quedar f de x más menos y producto tropical, f de x más menos y a la menos 1 es igual a 0 prima, producto tropical, f de x más menos y a la menos 1. Y bueno, el lado de derecho me queda 0 prima, ¿cierto? Porque este absorbe. Y aquí voy a ocupar que es morfismo. Me va a quedar f de x más menos y, uy, perdón, menos y, producto normal, x más menos y a la menos 1. Y esto es igual a 0. Y bueno, un elemento multiplicado con su inverso multiplicativo nos va a dar la unidad. Tenemos que f de 1 es igual a 0. Pero esto es una clara contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué es una contradicción? Porque f de 1 es 1 prima. ¿Por qué? Porque f es morfismo de anillos. ¿Ok? Y bueno, la única manera de que un morfismo de anillos cumpla esta igualdad era como en el caso anterior, ¿cierto? Era como en la pregunta D. Y bueno, y es porque en la pregunta D, si es que se cumplía esa condición, entonces f era la función C. Te perdiste en eso último. ¿En qué? ¿En lo del morfismo de anillo? Ya. Vamos a ver el resumen. El resumen, una de las propiedades era que un morfismo de anillo cumple estas tres igualdades, ¿cierto? La última es la que ocupamos, que los neutros multiplicativos se pasan por el morfismo. ¿Ok? En este caso tenemos que f de 1 es igual a 0 prima, pero en el enunciado nos decían que f era un morfismo de anillos, por lo que f de 1 tiene que ser 1 prima. Por eso es una contradicción. Ya, ok. De nada.
¿Alguna otra duda? Me interesa saber que estén entendiendo todos los pasos. Entiendo que estén cansados. Bueno, parece que no hay duda. Lo voy a dejar acá. Voy a dejar de grabar.